Hoy entrevistaremos a la doctora Clara Román Odio. Su obra es tan bella, es maravillosa, es educativa. Escuchen. Mujeres espiritistas en Puerto Rico, 1880 al 1920. Rescata y examina la literatura de espiritistas pioneras que, como practicantes del espiritismo, ayudaron a transformar la sociedad puertorriqueña durante su perturbadora transición colonial de España a los Estados Unidos. Analiza la relación espiritismo-mujer, abordando preguntas fundamentales que incluyen cuáles eran las condiciones de vida del puertorriqueño en general y de las mujeres en particular a finales del siglo XIX. ¿Cómo cambió el espiritismo la visión que ellas tenían del mundo, de Dios y de su situación histórica? ¿Qué historias contaron y cómo cambió su literatura las ideas que circulaban en la sociedad de la época? Y esto se lo debemos a una mujer maravillosa que yo respeto, la doctora Clara Román Odio, que es profesora emérita de Spanish, Latino American and Latinx Literature en Kenyon College. Y más adelante tendrán más información de cómo localizar su instalación, su libro, su portal, todo lo que ha hecho. Pero lo maravilloso y lo primero que me impresiona de este libro es que hay una foto de la Asamblea Espiritista celebrada en el Teatro Variedades de Bayamón del 3 al 5 de julio de 1915. Y ella dice en su postdata: este trabajo me llevó a enfrentarme como nunca antes al libre albedrío y a la responsabilidad personal que tenemos de pensar y actuar día a día con amor y caridad, con uno mismo y con los otros. Al cabo de este peregrinaje entendí la gran necesidad de hacer un esfuerzo verdadero para crecer a diario, porque para que nuestro espíritu crezca, el tiempo es infinito, pero cada oportunidad de crecimiento es única. Hay muchos de nosotros mismos que no conocemos o que no queremos conocer, pero vale la pena conocerlo y ponerlo ante Dios. Cuando pedimos ayuda para abordar los retos que nos plantea nuestra propia conciencia, vienen ayudadores materiales y espirituales a dárnosla. Se requiere aprender a descansar en Dios, silencio y también autocuestionamiento, callarse y escuchar para poder transformarnos a nosotros mismos, utilizando los dos instrumentos más valiosos que Dios nos otorgó: la inteligencia y un sentido moral caritativo y bondadoso. Doctora Clara Román Odio, te tuteo por cariño, pero te mereces mi respeto. Te felicito. Ay, Gilda, es conmovedor escucharte esto que planteas y que hemos planteado en este trabajo. Te agradezco profundamente la oportunidad generosa que me brindaste en tantos momentos, incluyendo esta invitación a conversar sobre este libro, pero también tu generosa aportación al proyecto completo. Creo tu obra, y te lo dije antes, es una obra de Dios. No es una casualidad, no es un libro más. Es tu misión realizada. Tú, como educadora, creyente y trabajadora social,
has aportado al mundo algo que se tiene que leer, escuchar, aprender y practicar. Y déjame decirte lo que tú dices en tu nota de la autora. El presente estudio nació de un interés académico y también personal. Nací y crecí en Puerto Rico en una familia que, aunque pertenecía a la iglesia presbiteriana de mi pueblo, San Sebastián, conocía muy de cerca el espiritismo en su función social y comunitaria. Háblame de tu abuela, de tu crecimiento. ¿Cómo comenzó esto, por favor? Bueno, yo era la más chica de 5 niños, crecí en una familia bien particular y bien típica a la misma vez. En una familia de 5 niños, mi abuela materna vivía con nosotros. eh, Era un espacio precioso, vivíamos en el campo. eh, y mi familia, como mi país, es una familia exuberante, ¿no? Como el mar siempre estaba en movimiento, en nuestra casa se cantaba, se bailaba, se hacían tareas para mantener el orden, pero también se jugaba en abundancia. Cada hijo tenía su talento, y bueno, así se vivía. Estoy convencida eh, bueno, que lo que mantuvo a nuestra familia unida y encaminada fue la fe. Mi familia creía y practicaba todo tipo de oración, incluyendo rituales católicos como la oración del Ave María, y la del Viernes Santo, el estudio bíblico presbiteriano y, claro, la filosofía espírita. Dios siempre estuvo presente en nuestra casa. Y allí nos sentábamos a la mesa, solos o acompañados, entendiendo que la divina y eterna presencia de Dios sostenía el universo. Inferíamos que la materia y el espíritu eran como los dos lados de una moneda, en continua comunicación. A nuestros muertos, como nuestros ángeles guardianes, como nuestros espíritus protectores, eran nuestros ayudadores. Psiquiatras, terapeutas, clarividentes nos dirigían, ¿verdad? Ahora, mi abuela paterna, la señora Clara Cardona Cardona, era una espiritista y una líder de la comunidad, fue asambleísta por 14 años, de 1944 a 1956, en mi pueblo San Sebastián, la única mujer en un grupo de hombres, y ella recibió bueno, el impacto de la mediunidad muy temprano, tenía 15, 16 años. Y esta señora, Clara Cardona, pues terminó teniendo un centro en el barrio Oaxaca. Ella tenía, la mayoría de las personas dicen que su gran misión fue curar enfermos, porque realmente, bueno, tenía un guía espiritual y tenía ese don, si lo quieres llamar, o esa gracia de la curación. Entonces, la fe era algo que no se imponía en mi casa, era parte de la cotidianidad, ¿verdad? Y mi abuela Clara, pues, tuvo ese centro por 40 años, fue una líder comunitaria. Ella, ¿qué te digo? Era una mujer alegre, una mujer feliz, muy trabajadora. Y bueno, en su casa pasábamos las tardes de los domingos. Era una casa alegre, sencilla, rodeada de esas enredaderas que se llaman canarios, que tienen unas hojas verdes intensas, elípticas, y las flores son amarillas brillantes. Y paren en pares o tríos, y están florecidas todo el año. Ella vivía en esa casa y ahí íbamos todos los domingos, casi todos.
Entonces, abuela fue una persona clave en nuestra vida en cuanto a la filosofía moral y espiritual que plantea el espiritismo. ¿Tú te dabas Eh, cuenta de su habilidad? ¿Tú te dabas cuenta de que había algo más que no bueno, se veía? sí, porque ella era una medium parlante. Entonces, ella, cuando su espíritu guía se manifestaba, ella, el tono de voz, la sonrisa, todo cambiaba. Yo no fui de niña mucho al centro, pero sí recuerdo que había una mesa grande en la que se sentaban los mediums, eran como 10 o 15 personas. Entre ellos recuerdo al que llamábamos Padrino Adolfo, que era padrino de mi madre, y él era presidente de mesa. Estaba también un señor que se llamaba Nanín Hernández, Carlos Cardona, y una señora se llamaba Doña Goyita. Doña Goyita era una mujer muy elegante y gruesa, que siempre llevaba el pelo recogido en un moño. Algunos eran medium parlantes, otros videntes. Siempre se comenzaba esa reunión, eso yo lo recuerdo de niña cuando fui, con una meditación. Y bueno, me imagino que se hacía no una evocación, pero sí una, una oración, o no sé cómo llamarlo, a los espíritus que asistían. Se leían las oraciones del libro de la colección de oraciones espiritistas y se hacían trabajos de desobsesión. Y entonces, en ese centro, que era un centro bastante grande, porque la mesa era grande, yo recuerdo que había esos medios, habían en la pared izquierda, habían dos habitaciones pequeñas, en una abuela se preparaba para recibir a su espíritu guía. Cuando ella entraba, entraba a lo más natural, y cuando salía, salía una persona, otra conciencia, otra inteligencia, hablando, vamos a decir, austera, seria, de mucha autoridad. Y en el otro cuartito se hacían consultas privadas. Eh, Recuerdo que esto parecía ser un trabajo bastante agotador, porque empezaba a las 9 de la mañana, terminaba eso de las 12, y yo recuerdo que abuela se iba a su casa a descansar. El centro quedaba por un tiempo muy cerca de su casa, porque como te digo, esto empezó en su casa, porque la gente la venía a buscar. La venían a buscar para llevarla a diferentes lugares, a Lares, a otros lugares. Y bueno, porque era necesario, se resolvían todo tipo de problemas. Había un farmacéutico en Lares que era espiritista, que la conocía y muy bien, y allá, bueno, se mandaban las recetas y ellas, bueno, esas recetas ayudaban. Pero yo recuerdo eso en las entrevistas que hice a tías, a personas vecinos que visitaron el centro por muchísimas décadas. Lo que se menciona a menudo es el agradecimiento infinito que la gente sentía, porque, bueno, eran de alguna manera sanados, liberados de, bueno, de situaciones de opresiones emocionales o psíquicas, como se quieran llamar. Una cosa, Sí, ellos, esto era, o y luego vamos a hablar un poco de tu libro y las condiciones en Puerto Rico, la Iglesia Católica y todo claro, sí. maravilloso lo que tú tienes expuesto, pero esto se hacía libremente, esto no era un secreto, esto era público, esto era, ellos nadie sentía vergüenza de que iban a un centro, ¿correcto? Eso es bien interesante porque, bueno, era un trabajo activo, proactivo, vamos a llamarlo así. Mi madre iba, mi abuela, bueno, claro, etcétera. Pero el espiritismo, sobre todo en esa década, en esas décadas, abuela, no recuerdo exactamente cuándo se pasó de la casa al centro, pero ella era muy respetada porque era asambleísta, porque era una persona muy caritativa, muy amada por el pueblo. Pero el espiritismo se veía, ¿no?
se veía en contradicción hasta cierto punto de las iglesias. Las personas que participaban de ambos, pues lo veían como algo muy natural, pero no todo el mundo era espiritista y no todo el mundo recibía el espiritismo de una manera entendiéndolo, ¿verdad? Sí, Hubo una campaña muy fuerte de la Iglesia Católica, esto pasó desde los años de Kardec, que bueno, no sé si sabes, en Barcelona, cuando salió el libro de los espíritus, se hizo un acto de, como se un los, auto de fe, se quemaron se los lo quemaron libros, los libros, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Y esos libros, esa quemazón dio el resultado opuesto. Lo que hizo fue que se expandió el interés por el libro y bueno, se difuminó así como fuego en un sentido positivo. Entonces, la campaña antiespiritista siempre estuvo vigente porque hay una tensión entre los dogmas religiosos. En ese momento el Estado y la Iglesia en Puerto Rico eran uno. Y la gente, bueno, los que crecieron en el campo, pues no tenían transportación pública. Entonces, la misa era en latín, ¿verdad? Entonces, los padres de las casas de familia utilizaban el Evangelio según el espiritismo de Allan Kardec para enseñar la doctrina moral Sí, del espiritismo que se basa en la doctrina de Jesús de Nazaret. correcto. Entonces, eso no lo enseñaban en la misa en latín para los que podían ir. No Hay una cosa, existían. Clara, tienes que Sí, aclarar sí, que importante, porque el espiritismo no es una religión, es una exacto. filosofía. Eso es Mm, así. Es una filosofía que tiene, una filosofía que tiene, es varias cosas. Es una filosofía moral, porque es también una ciencia de experimentación, correcto. porque investiga el fenómeno de la mediunidad y codifica lo que, bueno, Allan Kardec fue el codificador de miles y miles y miles y miles de expresiones mediunímicas que se dieron en ese momento, ¿verdad? 1857 En en Francia, adelante, ujú. en Francia. Y entonces esa codificación viene y esa es una experimentación también. Ellos investigan y todavía hoy día se investiga el fenómeno mediumnímico Y hay que y la aclarar, conversación. qué bueno que tú digas eso, porque Uh-huh. Allan Kardec era un científico, un médico, un hombre prestigioso, para que Sí, sepan los que están escuchando que esto no era un sí, charlatán. Adelante. no, era un pedagogo educado en Suiza y en una educación formal extraordinaria. Entonces, sí, era pedagogo, fue el encargado, publicaba, por ejemplo, los libros de gramática de francés que se utilizaban en Francia, eran los de él. Los libros, la manera, la pedagogía de la matemática francesa estaba basada en los libros de Allan Kardec. Él era un hombre extraordinariamente culto que no creía en nada de esto, ¿verdad? Pero un amigo lo llevó a, bueno, vamos a ver este fenómeno, porque tú eres científico y bueno, hay que estudiar su vida para entender que él tuvo unas experiencias de manifestación espírita que se le presentaron a él y él asumió entonces la responsabilidad que no la tenía que asumir, él pudo haber dicho que no, pero la asumió de codificar esta filosofía, lo que venía, porque él era el preparado, el más preparado para hacerlo y llegaron unos amigos que tenían unos cuadernos llenos de notas, llenos de anotaciones de comunicaciones mediunímicas. Volviendo al espiritismo, es una filosofía moral, es una ciencia de observación y de experimentación con el fenómeno mediúmnico y es también una tiene consecuencias morales, ¿verdad?
porque es un proceso, nos permite transformarnos a nosotros mismos, nuestra conciencia, entender más allá de los dogmas que el espíritu es eterno, en un proceso evolutivo que 50 o 100 años de vida no es suficiente para evolucionar y que sería muy triste pues terminar en el infierno, en hacernos santos, bueno, tal vez, pero ofrece una perspectiva mucho más amplia que los dogmas que la religión propone. Eso no Dime, es una religión en absoluto, no. sí. Hay una Sí. cosa que yo quiero saber cómo tú emprendiste esta investigación. Bueno, yo me preparaba en el 2018, me preparaba para un año de sabático. Eso es un año en el que tú estás libre de la docencia para investigar un proyecto. Estaba en la madurez de mi carrera académica y hacía años que yo quería explorar el tema del espiritismo, pero no había llegado, no me sentía ni preparada ni madura para hacerlo. Pero estoy en mi madurez académica, acabo de jubilarme bueno, decidí que lo exploraría, ¿verdad? Entonces, en el 2019, mi año académico fue del 20 al 21. So, yo empecé a pensar en el tópico y luego no tenía un solo papel. En el 2019 me comuniqué, un colega de Kenyon, el doctor David Rivera Maldonado, y yo estábamos en un workshop, en un taller de escritura de grants, de fondos para este tipo de proyectos. Y entonces tuve que poner una descripción de mi proyecto. Yo, bueno, lo escribí, era un párrafo. Voy a examinar esto y esto del espiritismo puertorriqueño, me interesan las mujeres, etcétera. Se lo pasé a David y él me pasó el de él a mí y él me dijo, ¿conoces al doctor Gerardo Hernández Aponte? Que publicó recientemente un libro del espiritismo puertorriqueño. No lo conozco. Y él me puso en contacto con Gerardo, un distinguido y generoso colega que es historiador puertorriqueño. Bueno, me comuniqué con Gerardo, él se puso a mi disposición lo que necesites, cuando lo necesites. Yo le dije, bueno, voy a ir entonces este verano a buscar documentos y también a investigar en la colección de estudios puertorriqueños de la UPR, de la Universidad de Puerto Rico, y también voy a recoger algunas entrevistas de espiritistas contemporáneas porque yo había hecho un trabajo de historia oral y me interesaba escuchar hasta qué punto el espiritismo de finales del siglo XIX todavía pervivía en el siglo XX. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que yo tengo todo listo para irme para Puerto Rico y el día antes de salir llamo a Gerardo, nos vamos a ver siempre el lunes, esto, lo otro, y me dice, Clara, todo está cerrado. ¿Cómo que está cerrado? Sí, el gobierno se paró porque están amenazando al gobernador para bajarlo y de hecho el pueblo se levantó y Ricky tuvo que renunciar. Yo colgué el teléfono, le dije, te llamo en 5 minutos porque me dio un susto tan grande, ¿qué hago? Y dije, nada, sigo adelante. Yo sigo adelante. Cambiar estas entrevistas va a ser muy difícil. ¿Y qué encontré? Bueno, Gerardo me dijo, bueno, llega a la universidad, hay una biblioteca abierta, la biblioteca de Derecho, vámonos ahí y yo te llevo materiales que yo tenga. ¿A quién te interesa? ¿Qué te interesa? Y yo le dicté lo que yo quería y él me trajo fotocopias de las obras primarias, de periódicos, etcétera. Entonces, inicialmente lo que yo encontré fueron documentos dispersos que no circulan, que están en la colección de estudios puertorriqueños, relaciones históricas de las asambleas espiritistas, y en esa ocasión me conecté con un muchacho, Gerardo me conectó,
de los microfilms. Y esos microfilms yo me traje, los compré. Y esos microfilms de la revista El Iris de Paz, que es una revista fundada por esta extraordinaria pionera Agustina Gufein de Doitó. No había nada, bueno, entonces yo me traje todos esos documentos históricos, pero no había nada escrito sobre las obras primarias de estas escritoras. Nadie las había analizado. Yo personalmente, bueno, quería regresar al tema de la espiritualidad y las mujeres, que lo había abordado en mi libro anterior, que se llama Sacred Iconographies in Chicana Cultural Productions. También tenía muy cercano en la memoria un volumen, las agendas políticas y sociales de los feminismos transnacionales, porque había hecho ese volumen que se llama Transnational Borderlands in Women's Global Networks, The Making of Cultural Resistance. Eso estaba en mi bagaje, en mi mente, ¿verdad? Entonces me pregunté en qué medida estas espiritistas puertorriqueñas que había traído para acá en una maleta entroncaban con las agendas políticas y sociales avanzadas que estaban circulando en la isla en las postrimerías del siglo. Y entonces, ahora, esto me llevó a formular un proyecto que investiga y analiza y documenta las obras primarias de estas pioneras. Ahora, yo no soy historiadora por entrenamiento y todos los trabajos que se han escrito hasta ahora eran investigaciones históricas. Los trabajos de Gerardo Hernández Aponte, de Sandra Enrique Seiders, que fue una extraordinaria colaboradora. Carmen Romeu Toro es otra historiadora que trabaja otra línea espiritista, la de Trincado. Julio Ramos, Norma Ferrer, todos estos son historiadores que yo, bueno, me basé en ellos, pero mi especialidad son los estudios literarios y culturales. Yo me enfoco en el análisis de obras primarias y me pregunto quién habla en el texto y con qué propósito habla, cómo desafía esta narrativa, las narrativas sociales dominantes, cómo cambia la literatura a raíz de esta escritura. Y el ejemplo, bueno, mi primer libro fue sobre los poemas largos del Premio Nobel mexicano Octavio Paz. Y lo que yo me pregunto es cómo estos poemas largos dialogan con los discursos sociales que circulaban en la época de Paz. Continuaremos nuestra entrevista con la doctora Clara Román Odio en un próximo programa.